Hola, buenos días. Soy la psicóloga Fatia Álvarez. Gracias por abrir la puerta de tu corazón. Hoy estamos transmitiendo a través de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio. Porque cuando una mujer sana, su familia florece. Bienvenidos a este programa que se transmite desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy vamos a entrar en una historia donde el miedo y la fe caminaron juntos. Quédate conmigo porque lo que escucharás puede cambiar la forma en que enfrentas tus propias batallas. Vamos a dar inicio con una oración para ponernos en mano de Dios y que Él lleve este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy vengo delante de ti con mi corazón en la mano para que tú lo sanes, para que tú lo limpies, para que tú lo brilles, pero sobre todo para que lo perdones, porque con mis malas actuaciones pude haber ofendido a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi pareja, a mis familiares y amigos, pero sobre todo porque te ofendí a ti, Señor. Por eso, con mi corazón contrito, te pido perdón. Amén. Le damos la más cordial bienvenida a Ivette Laviada de López. Les voy a presentar a mi querida invitada. Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Es maestra en bioética por la Universidad Anáhuac. Cuenta con diplomados en Ciencias de la Familia, formación integral para la mujer por la Universidad Anáhuac, certificada en mediación por el Poder Judicial, cuenta con diplomados de alto desempeño directivo, ha tomado seminarios de marketing y High Impact Management por Quality Training, ha tomado seminarios de empresas familiares por Coparmex y bueno, aparte de todo, esto es esposa, madre de 3 hijos y abuela de 6 nietos. Bienvenida nuevamente a Creciendo Contigo Mujer a través de Facebook Live y el tema de hoy es confianza en Dios, un espacio donde sanamos el corazón acompañadas por otras mujeres, pero sobre todo por Dios. Bueno, pues hoy me acompaña esta mujer valiente, esposa, madre, abuela, que vivió una de las pruebas más difíciles, sobre todo ver a su hija enfrentar un embarazo lleno de incertidumbres. Bueno, en breve resumen, Ivette, nos encantaría que nos platicaras tu testimonio, sobre todo, pues el diagnóstico, el riesgo, los pronósticos negativos, humanamente hablando, ante esta adversidad del embarazo de tu hija. Pues hola, muy buenos días a todos. Gracias a los que se están conectando. Muy feliz de estar de invitada en tu programa, Fatia, sobre todo porque estamos arrancando este programa que promete ser de muchísimo éxito porque conecta con el corazón, como bien dices. Pues mira, te voy a comentar. Mi hija se embaraza de su primer bebé, ya sabes, con toda la ilusión que esto representa y además, pues ellos tenían muchos planes, ¿no? O sea, la pareja, mi yerno y mi hija tenían muchísimos planes antes de quedar embarazado. Querían irse a Estados Unidos a trabajar y bueno, al final del día cambian el chip cuando descubren que están embarazados, ¿no? Entonces ya nos comentan, vamos a postergar los planes de ir a trabajar allí y vamos a ser papás y todo, ¿no? Pero resulta que allá, aquí lo que yo les quiero transmitir a todos los que nos están escuchando es cómo cuando tú confías en Dios, puedes ver su acción en todo lo que se va desarrollando. Y esto que pasó nos sirvió a la familia, bueno, y a todos los que nos rodean, porque además hubo mucha oración de mucha gente acompañándonos, es cuando empiezas a ver los milagros, pero no solo uno, o sea, muchos milagros. Entonces, a mi hija le hacen un estudio, ya ves que ahora los jóvenes durante el embarazo no se hacen el estudio ultrasonido y luego el estructural que permite ver cómo están todos los órganos y demás, ¿no? Y a mi hija, fíjate cómo son las cosas. Nos habíamos ido a un paseo de barco y ella pues se quedó como con la duda de que por estar embarazada si el bebé estaría bien o no y tal, ¿no? Típicos miedos de la primeriza, ¿no? Y total que se hace un estudio en un lugar
y le dicen que todo está muy bien y ella se queda muy tranquila. Sin embargo, ya había agendado otra cita en otro sitio para ese mismo estudio. Aquí el primer milagro fue, no lo canceló, sino que fue ese segundo estudio, ¿no? Aún cuando ya tenía el previo del mismo estudio en otro sitio, porque le dieron la cita muy rápido, y resulta que en este segundo me invita a ir, mamá, quiero que vengas para que veamos cómo está. Yo recuerdo que ese día tenía una cita a las 11, de cuenta, y la reunión era a las 10, y estábamos, y bueno, y hasta fue una amiga de ella que ese día nos iba a decir que estaba embarazada, ¿no? Una amiga que como si fuera hermana de mi hija y que consideramos aquí en la familia como otra hija. Total que pues estaba el marido, mi hija, esta chica y yo. Y empieza el estudio, ¿no? Y empieza a decirnos la doctora pues muy animada, ¿no? Y aquí está su riñón, y aquí está su hígado y está muy bien, y sus bracitos y su cerebro y el corazón. Y cuando llega al corazón se queda callada, en un mutis total, que pues yo dije, aquí, ¿qué está pasando, no? Y mi hija, pues con el entusiasmo que ya veníamos, ¿y cómo está? Y no sé qué, y el corazón, espérame, Paulina, le dice, esto lo tengo que estudiar bien porque, a ver, permíteme, porque ella le preguntó, ¿y cómo cuánto pesa el bebé ahorita? Y le dice, permíteme, tengo que ver esto bien. Y se queda callada, ¿no? Y luego como que otra vez retoma el entusiasmo, y sí, y tal, y tal, y tal, y tal. Y no dijo nada más, entonces dije, bueno, pues ya me puedo ir a mi cita. Y en el momento que me estaba yo despidiendo, bueno, pues gracias, ay, me dice, no señora, no se vaya. Entonces me siento otra vez y me dice, miren, le dice a mi hija y a mi yerno, el bebé viene con una cardiopatía grave, incompatible con la vida. Mientras está en gestación, el bebé no sufre, está bien, pero al nacer, entonces es cuando ya viene lo grave, ¿no? Y la cardiopatía se llama TGA, que quiere decir transposición de grandes arterias. En mi vida había yo oído esa palabra. Es una de las 10 cardiopatías más graves que pueden existir. La razón por la que esto sale, Dios la sabe. No, o sea, esto no es genético, no es nada, una malformación genética tal cual, como cuando un bebé nace sin un brazo o sin un dedo, o sea una malformación ya. Pero bueno, nos dice el panorama, ¿no? Me gustaría que esto lo confirme un médico, neonatólogo fetal, cardiólogo. ¿Ok? Pues recomiéndanos y tal. Se hace la cita, vamos con ello al día siguiente. Mi hija, para estas, saliendo de allá, pues ya se pueden imaginar cómo estaba la pareja, ¿no? Súper angustiada, su primer bebé, y que te digan eso, y pues qué esperanzas, y quién lo atiende, y se pone a investigar, pero como loca, ¿no? Y busca, y empieza a encontrar pues médicos que atienden esta condición en México, en Estados Unidos, o sea, buscando el panorama, porque obviamente en Mérida no era la opción, porque pues difícilmente aquí podrían atender al bebé con la gravedad. No porque no tuviéramos buenos médicos, los médicos los tenemos. De hecho, pues esta muchacha, esta doctora que se dedica a hacer estos ecocardiogramas y estos ultrasonidos, pues ella fue quien dijo el diagnóstico principal, ¿no? Cuando ni siquiera es su especialidad. O sea que los médicos sí los tenemos. El tema aquí es que se necesitan, pues, maquinaria, equipos especiales, expertise del médico, etcétera, para afrontar una situación como esta. Así que, bueno, vamos con el médico, una doctora, confirma el diagnóstico, sí es esto, y lo primero que le preguntan a mi hijo y a mi yerno, ¿ustedes tienen ciertas posibilidades para que al bebé lo puedan atender fuera del país? Porque sus condiciones de vida aumentan muchísimo si lo pueden atender fuera del país. Pues teníamos seguro, entonces dijo mi hija, sí se puede. Pues no lo piensen más, les dijo, porque allá sí, pues esta cirugía la hacen muy, muy rápidamente y muy seguido. Total que ya en casa viendo, pues, siempre con la angustia, y mi hija me dice, mamá, fíjate que estuve buscando médicos, vi uno y eso también hay que decirlo, amorosos, porque los médicos que ella encontró de México, creo que en del ABC, le hablaron y le dijeron, o sea, el médico tomó la llamada y le dijo a mi hija, mira, fíjate que esta cirugía sí la hemos hecho acá, no es muy común aquí en México, la gente que afronta esta situación generalmente se va a Estados Unidos, en Houston es el lugar ideal porque allá los cardiólogos neonatales son muchos y muy buenos,
y si puedes, pues yo te lo recomendaría, porque aquí esta cirugía la hacemos, no sé, 10 veces al año, pero allá la hacen mucho más seguido. Fue muy honesto el doctor y eso nos gustó mucho, ¿no? Desde un inicio con esa empatía de querer ayudar, pero al mismo tiempo de saberse un poco limitados, ¿no? Total que me dice, mamá, fíjate que estuve buscando y encontré 2 doctores que son, se supone, los mejores en esta condición. Y pues uno de un hospital pues muy afamado en Houston, lo descartamos desde un inicio porque literal trataron a mi hija como si fuera un número, ¿no? Su diagnóstico, no sé, parte del expediente F0143, o sea, de Como verdad, un producto y no como un humano, ¿no? cero empatía. Y me dice, y fíjate que el otro doctor que encontré se me hizo muy humano, tiene colgado en donde él está, donde él atiende, un video y hace cuenta, mamá, que sentí que me habló a mí directo al corazón. Un hombre con una calidad humana increíble. Así que yo creo que directo me voy para allá. Pues dale, vamos. Pero ¿cómo es Dios? Y por eso me gustó que me hayas pedido que yo comparta esto, porque sí quiero que mucha gente vea, note y que la verdad está al alcance de cualquiera ver estos milagros que se van suscitando a lo largo de nuestra vida. Mi hija, les comentaba yo al inicio que ellos ya tenían planes de irse a trabajar a Estados Unidos, Sí. así que lo habían puesto en pausa. Mi marido le insistió a mi hija, no detengas tus planes que ya tenías de irte allá a trabajar como querías, por tener bebé. Digo, puedes tener al bebé allí. Mi hija le dijo, no, pues que pues aquí voy a tener más ayuda, está mi mamá, está mi suegra, pues ya sabes, la familia siempre pesa, ¿no? Y tu primer hijo, pues digo, ahí hasta nosotros, abuelos, ¿no? Felices de tener al bebé aquí cerca. Y le dice mi marido, yo te diría que pon los medios, aunque sea ten una cita en Estados Unidos y luego ya decides, pero ve poniendo los medios. Y ya tenía mi hija y su marido una cita médica antes de saber el diagnóstico del bebé para una cita de reconocimiento, digamos, hacer el contacto con una doctora allí. Sí. Y o sea que ya tenían vuelos, todo para Houston a la semana casualmente de ese diagnóstico. Y total que se pone a buscar a este médico, no lo encuentra, pero da clases en una universidad, o sea, no daba con él su teléfono y busca en la universidad, llama a la Universidad de Texas, mi hija, que es donde él es catedrático, y consigue hablar con él. Dime, o sea, dime tú si no parece una historia de ciencia ficción, o sea, que el médico te tome una llamada, que te diga, que lo encuentres así, para que veas cómo Dios se va poniendo en todo. Total que le dice, mira, claro que sí, te atiendo, y ella todavía, doctor, tenemos boletos de avión para la próxima semana, ¿será que usted puede hacer un huequito en su agenda para que nos pueda atender? Sí, claro que sí, te paso a mi secretaria, y total que nos da la cita. Entonces allá nos subimos al barco, como quien dice mi marido y yo, ¿no? Vamos a acompañarles. Bueno, ¿cómo Claro. puedo explicar que esa primera cita fue una cita de una confirmación de que Dios estaba de nuestro lado, caminando junto a nosotros y que no nos iba a dejar solos en este momento, en estos momentos? Él es un médico, cardiólogo, pediátrico, que ha hecho muchas cirugías y además él nacido en Estados Unidos, pero de padre peruano, por lo tanto hablaba español perfectamente bien, español e inglés, y cada vez que iba platicando con nosotros, con muchas referencias a su papá que era médico. Entonces, también eso es un dato importante, ¿no? Porque como para los latinos, ¿no? La familia es importante, cómo él aprendió de su papá y nos iba diciendo, ¿no? A lo largo de la plática. Pero mi yerno es un gran futbolista, mi yerno le gusta mucho y estaba preocupado desde que recibió el diagnóstico, ¿no? Ay, tía, me dice tía, ¿será que nuestro bebé pues la vaya a librar? ¿Será que no vaya a quedar con alguna disfunción? No sé, que no pueda hacer deporte, pues él deportista, imagínese que su hijo no pudiera hacer deporte, entonces sí era algo que le pesaba. Ay, ¿será que no va a poder hacer deporte? Yo le dije, mira, hijo, tú confía en Dios, o sea, no sabemos lo que Dios nos depara. En nuestra familia tenemos, el hermanito de mi mamá es un muchacho con síndrome de Down, así que hemos vivido muy cerca lo que es una discapacidad o una persona con discapacidad, y para nosotros nunca ha sido ningún problema, sino todo lo contrario. Es una fuente de amor, de paz, de tranquilidad, de unión de la familia, o sea, tener una persona así siempre hemos dicho, es un ángel en nuestra familia. Yo le decía a mi yerno con esa experiencia, le dije, mira, hijo, y si es así, o sea, lo que Dios disponga,
como sea que Dios disponga, lo vamos a resolver, tú no te apures, o sea, vamos a aceptar lo que Él diga, lo que Dios diga. Total que entonces él con esta preocupación le pregunta al médico en esa cita, oiga doctor, fíjese que, pues, ¿qué grado de posibilidad de éxito tiene esa cirugía? O sea, ¿cómo va a quedar mi hijo después? Y entonces ya sabíamos que era varón. Entonces le dice el doctor, mira, yo esta cirugía la he hecho en 20 años unas 500 veces, más o menos. O sea, esta condición, ¿no? Porque hay Sí. muchísimas más cirugías. Yo te puedo decir que de mi lado, yo podría poner hasta un 98% de éxito, porque el 100% el único que lo pone es Dios. Bueno, allá yo me desmayé, o sea, casi. Claro. Dije, wow, o sea, otra confirmación de que estamos en el camino de Dios, ¿no? De que Dios nos está poniendo los medios. Luego nos empieza fíjate, era primera cita, o sea, no habíamos dicho, sí, aquí se queda el bebé, o sea, pero era como un darlo todo por hecho. O sea, lo más lindo fue que, no sé, en otro momento tal vez tuvieran atendido con recelo, pues es un paciente extranjero, no sé si va a poder venir aquí, o sea, y él Sí. asumió que era todo un sí, 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 sí. Nos dijo, les quiero presentar a la doctora que va a estar a cargo de él, porque él es el cirujano. Les Sí. quiero presentar a la doctora que va a estar a cargo del bebé, cuidándolo, o sea, como cardióloga, digamos, de cabecera. Y también les quiero presentar a la persona que va a estar en la parte neonatal, cuando se hace la cirugía en cuidados intensivos neonatales. También les quiero presentar a esa persona que les diga cómo cuidan a su bebé y todo. Y empiezan a desfilar los médicos y nos empiezan a explicar y todo. Bueno, ¿cómo te explico? Que cuando viene la muchacha, la doctora de cuidados intensivos, resulta que ligada a gente que conocemos de aquí de Mérida, o sea, parientes, amigos nuestros, o sea, dices, no puedes, ¿qué es esto? O sea, Dios, de veras que hasta eso nos pones aquí en el camino. Pues total que nos explican cómo está la cosa, todo. Y esto que les cuento era como por ahí de agosto, que fue de verdad una semana después del diagnóstico. Empezamos a ir cada mes a Houston para las evaluaciones del nené, ¿no? En septiembre, en octubre, y luego ya en octubre, pues ya mi hija y mi yerno se tuvieron que quedar ya, pues por el avance del embarazo y por el monitoreo que le tenían que hacer, pues ya tenía que estar allá de base, ¿no? Sí. Aquí nos decían, aquí en Mérida nos decían que una cirugía, un parto así tendría que ser más bien en cesárea, ¿no? Que porque no se querrían arriesgar. Y sin embargo, allá nos decían, no, al contrario, aquí propiciamos que sea un parto, va a estar muy monitoreado, pero lo ideal es que el nené nazca cuando deba nacer, cuando quiera nacer, ¿no? Según lo que Dios disponga. Dato Sí. igual importante porque pues no aceleras, no adelantas, no atrasas, sino que es en su tiempo. Después, bueno, pues ya sabes, en Estados Unidos te dicen absolutamente todo lo posible y lo no posible, ¿no? Porque Ujú. se guarda mucho de todo. Entonces nos pintan un panorama que la verdad, cuando nos los pintaron, pues sí asustaba muchísimo, muchísimo. O sea, el bebé tenía que ser operado inmediatamente, Al nacer. al nacer, o bien nos decía el doctor que hay una ventana de una semana máximo, o sea, de que el bebé nace y lo conectan a una máquina, que es la transposición de grandes arterias, a ver, para que nos sepa la gente de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos la aorta y la arteria pulmonar, estas dos arterias, en esta forma. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar es la que lleva la sangre a los pulmones para oxigenarla, se la devuelve a la aorta que la recoge de todo el cuerpo y así se da ese intercambio, ¿no? Para que la sangre siempre esté oxigenada. El bebé las tenía así, en forma paralela, por lo cual no se comunicaban estas dos arterias y entonces pues no se iba a oxigenar la sangre del bebé Claro. de una manera Sí. y es el riesgo de morir al nacer porque no iba a tener oxígeno, ¿no? Entonces, allá nos decía, la cirugía consistía en esta switch de arterias, le llama el doctor, cruzarlas, ¿no? Y comunicar, Claro. pues para que ya se pueda hacer este flujo de normal, ¿no? Pero estamos hablando de un bebé de 2,5 kilos, o sea, de una cosita chiquitita. Imagínense el corazoncito, es una nuececita, o sea, Sí. imagínense esa cirugía, bueno, impresionante. El caso es que nos dicen pues todo lo que puede pasar, ¿no? Lo tenemos que conectar, vamos a tener una ventana de una semana en lo que lo preparamos para la cirugía, según el peso del bebé, según
como estén sus condiciones. La alimentación, pues va a tener que ser vía parenteral, le vamos a tener que poner un botón porque el hacer esta función de mamar, ¿no? Si se pega al pecho de mi hija o de tomar en un biberón, es una fuerza que tiene que desplegar el bebé y no tiene esa capacidad ahorita. Entonces, pues lo vamos a tener que alimentar por medio de un botón. Y bueno, decía el doctor, no se preocupen, lo primero ahorita es salvarle la vida y después lo enseñamos a ser bebé, así tal cual esas fueron sus palabras. Primero le salvamos la vida y luego lo enseñamos a ser bebé, o sea, a cómo alimentarse y cómo hacer. Y pues dijimos, ok, esto es lo que toca, pues ya. Bueno, nace el bebé, iba muy bien, nace el bebé en parto, se adelanta. Recuerdo que hasta unas amigas habían ido a visitarnos y las dejé plantadas porque ellas en el desayuno y nosotros yéndonos a la clínica porque le rompe la fuente a mi hija. Y en una primeriza cualquiera podría romperse la fuente y quedarse en su casa esperando las contracciones. Pero en el caso de este nené, no podíamos darnos ese lujo. O sea, que a la primera nos fuimos directo al hospital para que ya empiece el monitoreo. Y total que pues para otras personas podría parecer un largo trabajo de parto, pero en realidad no es eso, es que estuvimos mucho tiempo en el hospital por las condiciones del bebé, ¿no? Finalmente, pues nace el bebé en un parto precioso. Además, otro dato chulísimo que decimos más milagros y más milagros. Mi marido pues estaba en Mérida, quería estar presente y nos dice, pues ¿para cuándo es más o menos la fecha del bebé? Su fecha era por ahí del 12 de diciembre, Día de la Virgen, así que estaba más recomendado. Y le dijimos, pues, si quieres no te adelantes tanto. No, yo creo que voy a ir como por ahí del 4 o 5. Entonces ya tenía boletos para el día 3, Y total que le decimos, hijo, se acaba de romper la fuente de Pau, así que pues pueden hacer ya. ¿Qué? Me dice, pues me estoy yendo ahorita a Cancún, cambio mis boletos. Le dije, gordo, no hagas eso porque seguramente cuando tú llegues ya va a haber nacido, o sea, no te aceleres, o sea, ya está el trabajo de parto ahorita. Por supuesto, no me hizo caso e hizo requete bien. Se fue directo a Cancún para conseguir un vuelo rapidísimo. Bueno, nosotros en el hospital dijimos, pues vas a tener que llegar y coger tu Uber o como quieras llegar al hospital, porque nadie se va a mover de aquí del hospital, ¿no? Y yo llego. Total que mi marido llegó a las 8:30 y el bebé nació a las 9. O sea, esperó a su abuelo. ¡Ay, qué regalo! Esperó al abuelo. Así es que, bueno, felices, el nacimiento re bien, el monitoreo que hacen, pues, no hay que decirlo, pero nuestra situación aquí médica es muy diferente de cómo se maneja allá. Desgraciadamente, pues aquí nos faltan muchos insumos y mucha sensibilidad quizá. Yo he estado en los partos de todos mis nietos, ya son 6. En ese momento era el cuarto de mis nietos y he estado en todos sus partos, ¿no? Y allá me sorprendió muchísimo que podíamos estar con mi hija en la sala de parto así como si nada, conversando. Y aquí pues no se da igual, ¿no? Entonces fue como una fiesta para nosotros y mi hija se sintió sumamente acompañada, como te podrás imaginar. Que claro. Y su marido y nosotros, pues mucha felicidad, ¿no? Nace el bebé, se lo llevan a cuidados intensivos. Mi hija también tenía, pues, digamos que el anhelo de, como hacen otras mamás, ¿no? Que naciendo el bebé te lo puedas pegar y amamantarlo o pegártelo un rato. Y le dijeron en la cita esta de agosto, no te lo prometemos, dependerá de cómo viene el bebé, porque estamos corriendo contra el tiempo. O sea, el bebé al nacer, pues lo tenemos que llevar y conectar a su máquina, pues no podemos estar perdiendo tiempo, ¿no? Entonces mi hija desde agosto que sabía eso, pues tenía ese anhelo y sí como que le podía un poco, ¿no? Su primer bebé y que no se lo pudiera pegar. Bueno, como les explico que sí se lo pudo pegar, porque pues no cortaron el cordón en el momento para que se siguiera respirando a través de mi hija y se lo pudo pegar, aunque sea unos minutitos, no fue mucho tiempo, por supuesto, no lo pudo amamantar, pero sí lo pudo tener así en su regazo y apretarlo un momentito. El bebé desde que nació, ojos abiertos, o sea, bienvenido al mundo, de verdad, impresionante la actitud de este bebecito que con todo eso, pues él estaba presente. Se lo llevan a cuidados intensivos y entonces empieza la famosa preparación, ¿no? De cuándo iba a ser la cirugía. Una cirugía mayor que iba a durar muchísimas horas. Yo no sé si quieren hacer pausa o no quieren hacer pausa o me sigo a... Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos casi al cierre. Llego a la cirugía. Sí.
Bueno, pues para ir más rápido, ¿no? Porque digo, es que esto está lleno de detalles y de milagros, que por eso pues, me entusiasma mucho contarlo. Total, que pues, Gracias. viene la cirugía. Y antes de la cirugía, pues ya saben el panorama que nos dijeron, checar y tal. Y nos plantean igual otra nueva gama de posibilidades, ¿no? Que el bebé, pues le iban a tener que poner un marcapaso, le iban a tener que poner hemodiálisis, ¿cómo se llama? No hemodiálisis, diálisis, y prepararlo para muchas cosas, porque hay fallo renal generalmente en operaciones de corazón, que el marcapasos por si la cirugía, ¿no? O sea, todo esto se prepara, ¿no? Pero Sí. pues ya te puedes imaginar que todo eso significa ver allá un bebé como un Cristo crucificado, o sea, de verdad. Sin embargo, le querían hacer un estudio invasivo para ver no sé qué, y el bebé no lo dejaba, o sea, no se lo pudieron hacer. ¿Cómo te explico? Que en un día intentaban y no lo podían hacer. Y total que al segundo día nos dice el doctor, hubo así cónclave de médicos para saber el caso y para ver el momento ideal, y nos dice el doctor, es que el bebé milagrosamente está ya listo para la cirugía, a sus 38 horas de nacido. O sea, y no le hicieron todo ese estudio invasivo y tal, sino que directo a la cirugía. Bueno, la cirugía duró 12 horas, o sea, 12 horas desde que se llevaron al bebé hasta que nos dijeron a las 7, o sea, se lo llevaron a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche salió el médico ya para hablar. Eso sí, durante toda la cirugía nos iban diciendo, la cirugía está en curso, todo está bien. La cirugía en curso, todo está bien. O sea, una vez salió el doctor, o sea, llamó por teléfono para decir, todo está bien, no se preocupen, la cirugía va en curso, así es que, pues como que con mucha tranquilidad. En el hospital hay una capilla, entonces ahí estuvimos en la capilla esperando y aguardando los momentos, y pues teníamos a todo Mérida y más rezando. No saben cuánta gente se ha unido en oración y les decimos diciendo, todavía falta una, porque resulta que además de la transposición, tenía un tema en las arterias coronarias, que le tuvieron que poner un pequeño injerto, que eso también fue otro milagro, porque le pusieron un injerto de tejido de muerto, y eso no lo manejan en México, por ejemplo, no tienen esos tejidos para hacer esos injertos, y allá sí lo tenían. Entonces eso fue súper importante, y por eso se supone que necesita una nueva cirugía. De la transposición Sí. ya quedó listo, Sí. pero se supone que nos dicen que necesita esa cirugía. Nos dijeron que al año. Bueno, el bebé ya tiene 2 años, le hacen cada 6 meses sus estudios, hasta ahorita dicen que lo siguen postergando, que parece que no. Yo en mi corazón digo, ya no lo necesita, el milagro está hecho completo, pero bueno, los doctores creo que se tienen que convencer y están haciendo lo suyo, lo propio, ¿verdad? Estudiar el caso del bebé. Y si ustedes llegan a ver una foto de mi nené, no solo va a ser un gran futbolista, sino que ya lo es a sus 2 pequeños años. Le Ay, fascina el fútbol para complacencia amplia de su papá. Le fascina ay, la pelota y es un niño que ha crecido como si no tuviera absolutamente nada, de verdad. Mi hija me decía, mamá, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Pues en el momento de la cirugía, pues ya se imaginarán, ¿no? Yo creo sí, que soy una persona con mucho temple, pero le decía, hija, es que confío en Dios. O sea, ¿por qué no? O sea, es que mamá te veo tan tranquila, yo estoy nerviosísima con la cirugía y todo, y luego te pones nerviosa por cosas tan tontas como una fiesta. Le dije, ahí está la cosa, ese es el secreto. De lo que de mí depende, sí me puedo poner nerviosa, porque de mí depende, y yo fallo. Pero de lo que depende de Dios, no me pongo nerviosa porque está en sus manos. Entonces, ese es claro. el secreto. Cuando confías en Dios y todo se lo pones a Dios, de Él depende. Pues tú tranquila, porque pues no depende de ti. Wow, Ivette. Pues Pues una fiesta sí me puede poner nerviosa, pero la cirugía mayor de mi nieto no, por la qué, confianza en Dios. qué bonita reflexión y gracias, porque efectivamente lo que está en nuestras manos es lo que nos pone nerviosos, pero aprender a confiar desde el corazón en Dios hace la diferencia, ¿no? Sobre todo porque sabes que no depende de ti, o sea, está en manos de Él. Oye, Ivette, pues muchísimas gracias por compartirnos y bueno, ya vamos llegando al final del programa. Y yo quiero compartirles, digo, ahorita te escuchaba y yo creo que toda la audiencia te escuchaba y a mí me quedan 3 reflexiones, o sea, 3 claves para quedarnos con este programa. Y una de ellas es, el dolor no es el final, es un proceso. Definitivamente el miedo lógico es natural, la incertidumbre, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y eso creo que es algo que debemos de ir
debemos ir trabajando y aprender a tener esa confianza plena. Recuerden que el programa se llama Confianza en Dios. Entonces, qué bonito escuchar a personas que tienen esa confianza, que la han ido trabajando y que Dios, a través de la confianza, les ha ido dando ese regalo, ¿no? De poder disfrutar hoy a tu nieto. Y bueno, para mí la segunda frase o la clave con la que nos quedamos en este programa es: la fe sostiene cuando tú no tienes el control, porque efectivamente Él es el que gobierna, Él es el que nos dirige, Él es el que tiene la última palabra. O sea, no podemos siempre caminar, no, yo sé que no podemos cambiar un diagnóstico, pero sí podemos cambiar cómo vivimos el proceso. Y eso es bien importante, sobre todo cuando tenemos confianza en Dios, ¿no? La otra clave con la que me quedo al final de este programa, e invito a la audiencia a que se queden con eso, es que la esperanza transforma. Y es muy diferente cuando nosotros no, a través de la esperanza, tenemos una negación, sino al contrario, saber que la esperanza nos llena de luz, que nos ilumina en un camino tortuoso, por más que parezca, ¿no? A la mano humana, al ojo humano, porque pues los pronósticos no eran humanamente posibles a los que hoy está viviendo tu nieto. Entonces, tú, mujer que nos escuchas, si hoy te está pasando una situación similar, pues, quiero invitarte sobre todo a que no estás sola. Y hay mujeres que están pasando situaciones adversas y difíciles, pero con el corazón dispuesto, lleno de esperanza, sobre todo aprender a tener esa confianza plena en Dios hace la gran diferencia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Te quiero dar las gracias, Ivette, sobre todo por abrirnos las puertas de tu corazón, de tu casa, de lo que uno se va guardando. Gracias a la audiencia por abrirnos una vez más las puertas de su corazón a este programa y así poder despedirnos. Y quiero recordarles que cuando una mujer se sostiene en la fe, Dios transforma la historia, no solo de ella, sino de toda su familia, que es en este caso, ¿no? Entonces, recuerda que cuando una mujer sana, la familia florece y esa es la diferencia, ¿no? Que vayamos todas las mujeres llenando este jardín que se llama mundo y vida, con una fe sostenible, firme sobre todo, poniendo siempre la confianza plena en Dios. Y bueno, pues si este testimonio te sirve, por favor, te invito a que lo compartas con todas tus amigas, con todas las mujeres que están pasando una situación difícil en su vida y bueno, aprender a tener confianza en Dios. Y bueno, pues esto fue Creciendo Contigo, Mujer. Y nos vemos pronto. Gracias, Ivette. Gracias nuevamente por compartirnos desde tu corazón. Y bueno, yo soy la psicóloga Fatia Álvarez y aquí los esperamos la próxima edición y nos vemos pronto. Gracias a todos. Excelente mañana. Muchas gracias y mucho éxito en tu programa, Fatia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.